¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Disculpe, yo estuve pidiendo por el chat de los profesores el certificado que no me lo enviaron y lo necesito. ¿Para ahora lo necesitas? Sí, para ayer en realidad. Ya le escribí hoy temprano y nunca me respondieron. Bueno, a ver. Ahí le reenvío el mensaje al adjunto, a Leonardo. Yo en eso lamentablemente no te puedo ayudar, digamos, porque es algo administrativo. Dame un minuto, ¿eh? Se lo mandé al JTP también. Le puse con copia y le puse al JTP. ¿Les mandaste un mail? No. En la solicitud de certificado puse los dos. Está bien, El adjunto y el JTP. está perfecto. Lo que escribiste en el grupo se lo mandé al adjunto, se lo reenvié. Muchísimas gracias. Si me contesta algo mientras estamos acá en clase, te aviso. ¿Mm? Listo, muchísimas gracias. Hola, Disculpe que lo haya interrumpido. No, por favor. Yo no te puedo con eso ayudar porque no tengo ni idea cómo se pide eso. Aparte, no lo puedo ni hacer yo. Eso lo debe poder hacer él solo. Bueno, Muchísimas gracias. es la única manera que se me ocurre que te puedo ayudar. Ahí le escribí. Si me responde, te aviso. Bueno, ¿cómo le fue en el parcial? ¿Bien o más o menos? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿Fácil? Yo lo leí ahí las preguntas, me pareció que estaba bastante, dentro de todo, sencillo, ¿no? No tengo las notas, no las tengo, así que tranquilos. Sé que a veces el tema notas da ansiedad, pero no las tengo. Seguramente se las dará Leonardo, si lo tienen en la próxima clase o tal vez la otra, lo desconozco. A ver, dame un minuto. Ahí el doctor Alejandra me dice que devolvió todas las constancias que le pidieron, me dice. Se va a fijar si le traspapeló alguna. Ahora le digo cuál es tu nombre. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Que mandaban una solicitud al mail y se lo devolvían y le mandaban un certificado. ¿Así era? Eso es un form que se llena, que le llega al titular. El titular indica si realmente es o no estudiante de la cátedra y te da como un comprobante que dice que sí, que es alumno y que realmente se rindió el examen el 5 del 5. Dale, bueno. Bueno, ahí se iba a fijar. Ya le pasé tu nombre por las dudas. Si me vuelve a contestar, te digo. Bueno, les quería preguntar? ¿Qué vieron el lunes pasado? Porque yo les iba a dar forma, perdón,
sigamos. ¿Qué vieron sí? Fecha no, fecha de recuperatorios no la sé. Perdón, yo sé que les genera ansiedad, pero todo lo que es notas, fecha de recuperatorio, etcétera, lo van a tener que hablar con Leonardo. ¿Mm? Me parece que lo último que vimos fue causa y lo que quedó pendiente era forma. Bueno, listo, perfecto. Prueba no vieron entonces, ¿no? No. Ni No, forma ni prueba. Listo. Perfecto. Les preguntaba porque forma en principio se los iba a dar yo el lunes, que era la última clase, pero ahí Leonardo me hizo el enroque, así que capaz, bueno, terminó de ver algo que quedó, preguntas, etc. Alejandro ahí fíjate porque me dijo que me puso ya está, así que fíjate si te llegó, si capaz te llega en un ratito, cualquier cosa, en 10, 15 minutos, volveme a avisar. Bueno, ya me llegó, ¿te llegó? me acaba de llegar. Listo, gracias. Bueno, lo arreglamos. Perfecto. Quedo tranquilo. Bueno. Forma, entonces. Arranquemos un poquito. Nosotros, cuando yo les tuve con ustedes el tema de clasificación, que tuvimos 2 clases, ahí vimos algo de forma, cuando vimos la clasificación de contratos formales y no formales, que la vamos a repasar. Es bastante, lo que vimos ahí es bastante importante, así que ahora después le vamos a dar un repaso de vuelta a esa clasificación y vamos a tratar de ir profundizando un poquito sobre otros aspectos. Ustedes van a ver que el tema forma y el tema prueba es un tema que tiene en cierta medida, por eso les preguntaba, no es lo mismo, lo vamos a diferenciar, pero tiene como cierta vinculación en cierto punto. Así que, bueno, nada, eso. Tiene una vinculación bastante importante. Lo primero que está bueno que repasemos otra vez es qué entendemos cuando hablamos de forma. Cuando uno dice el término forma de un contrato, a veces se refiere a algo un poquito más específico que cuando hablamos de forma en general. Uno tiene que entender que cuando uno dice la forma es la manera en la que se exterioriza el consentimiento, ¿no? Que es uno de los elementos esenciales del contrato. Ese consentimiento se tiene que exteriorizar. Ustedes ya han visto que si se queda en la conciencia de la persona o en el interior de la persona, ese consentimiento no sirve de nada, no genera, digamos, efectos jurídicos. La manera en la que ese consentimiento se exterioriza es lo que nosotros podemos decir forma en sentido amplio o en sentido genérico. Así que primer concepto para entender un poco lo que vamos a estar hablando hoy es el siguiente. Y esta forma cuando se exterioriza, un poco de la lógica o del sentido común, ustedes van a decir, bueno, puede ser a través de la palabra, a través de, puede ser verbal, digamos, lo primero que uno se le ocurre, puede ser a través de gestos, de signos, o puede ser a través de forma escrita, a través de un medio escrito. Los más habituales, obviamente, son la forma verbal y la forma escrita. ¿Por qué les digo que esta acepción o este concepto como para empezar a abordar el tema es, digamos, una cuestión un poco amplia? Porque después si nosotros decimos cuál es la forma de los contratos si nos referimos a un instrumento en particular, ahí ya vamos a estar hablando capaz de
si se quiere, es una diferenciación un tanto muy sutil, pero ya nos vamos a estar refiriendo capaz al requisito o a la formalidad propia que requiere, ¿no?, esa exteriorización. Muchas veces un instrumento o privado, o la forma escrita, o la escritura pública y demás. No vamos a estar refiriendo a un instrumento o a un documento. Entonces, para verlo genéricamente, forma es la exteriorización o cómo se manifiesta la exteriorización del consentimiento de la voluntad de la persona. Y en términos, si se quiere, más particulares, nos podemos referir a la formalidad o al requisito que después la ley nos va a marcar en caso de que el contrato sea formal, lógico, y que se nos va a estar refiriendo muchas veces al instrumento propiamente dicho. Simplemente una pequeña diferenciación, muy sutil, más que nada una diferenciación de doctrina o de teoría, si se quiere, pero bueno, que no está mal tenerla presente. Ustedes van a ver que con respecto a la regulación de lo que es forma, lo van a encontrar regulado en la parte de actos jurídicos en general, que probablemente lo hayan llegado a ver en Civil 1. Eso lo van a encontrar a ver, para no mentirles, del 284 al 288. Y van a ver que lo que está regulado ahí es muy, muy similar a cómo se regula la forma en los contratos, que la van a tener a partir del 1015. Y que son 3 articulitos nada más, 4, del 1015 al 1018. Sumándole a ello el artículo de clasificación que hemos visto en su momento nosotros, que está en el 969, y capaz algún articulito por ahí que se puede sumar a lo que vayamos hablando. Lo primero que nos dice tanto la regulación que está en la parte de actos jurídicos, como la que vamos a encontrar en el 1015, en la parte ya de contratos, es lo que llamamos libertad de formas. ¿Qué significa esto? Este principio es muy fácil y lo primero que nos va a decir es que el código nos va a decir este principio de libertad de formas, que la regla es que los contratos no son formales. Es decir, que el código no me va a exigir ninguna formalidad en general específica. Y las partes pueden adoptar entonces las formas que ellos deseen. Esto significa, ¿no?, con las excepciones obviamente marcadas que tiene el código, ¿no?, pero en principio y en general los contratos son no formales. Nosotros elegimos la forma que les damos. Esto incluye desde la forma verbal, pasando por la forma escrita y diversos instrumentos. Ahora bien, ¿podemos las partes pactar una forma más exigente si el código no nos exige ninguna? ¿Qué les parece a ustedes? Que sí, que eso entra dentro de la libertad de forma, supongo. Claro, eso entraría dentro de la libertad de contratación, digamos. El código nos pone un piso. Cuando el piso es la no formalidad, no hay ningún piso. Directamente es cualquier forma, siempre, obviamente, volvemos a insistir,
el acto tiene que ser exteriorizado para tener efectos jurídicos, no puede quedar en nuestra conciencia, no es que nosotros pensamos que estamos haciendo una compraventa de algo y se produce. No, tenemos que exteriorizar ese consentimiento. Y la otra parte lo mismo para poder tener un acuerdo. Pero si quisiéramos, por X razones, muchas veces las razones, ¿cuáles van a ser? Económicas. Tal vez estemos, no sé, haciendo una compraventa de un bien mueble X. Supónganse una pintura, un cuadro. Y eso en principio no tendría ninguna formalidad. Sin embargo, tal vez las partes, porque esa pintura, ese cuadro o ese bien mueble vale una cierta cantidad de dinero importante, tal vez les interese, ¿no?, que se aplique determinada forma, ya sea un instrumento privado o un instrumento público como la escritura pública. ¿Y eso por qué? Porque obviamente la formalidad, y acá nos metemos en otro tema, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las ventajas si nosotros estamos hablando de un contrato que nos interesa por el monto, por el dinero y demás? Bueno, la formalidad primero, obviamente, y acá les traigo un poco la vinculación con el tema prueba. Me puede facilitar el tema de la prueba. Ustedes ya, de suyo, así, o por una cuestión de lógica, les debería sonar, o por lo menos lo deberían intuir, que un contrato verbal es más complejo de probar que un contrato que está hecho por escrito. Otorga mayor certidumbre, como dice María Luz. Exacto. Certidumbre también podríamos asociarlo con las cláusulas que tiene un contrato. Fíjense ustedes que cuando el contrato toma la forma escrita, ya sea de un instrumento privado o una escritura pública, uno puede escribir las cláusulas. No es lo mismo pactar cosas de palabra o de manera verbal que pactar las cosas por escrito, donde uno las puede leer y releer, ¿no?, a lo que se obligó, ¿no? Ahí hay otra de las ventajas, también más allá del tema probatorio. Después lo vamos a volver a retomar, pero hay ciertos contratos que lo hemos hablado en la parte de clasificación, pero si no lo recuerdan después los repasamos, que muchas veces el código nos dice que tienen que ser celebrados por escrito simplemente. Muchas veces eso, vinculado al derecho de defensa del consumidor, ¿no?, está, digamos, pensado para que el consumidor muchas veces se haga con las cláusulas, con una copia o con un ejemplar de las cláusulas de los contratos y de a lo que se obligó, digamos, en este sentido, ¿no?, de otorgarle mayor certidumbre al contrato. También, cuando uno hace el contrato con determinada formalidad, uno también, como otra ventaja que le puede dar, es que la gente, o sea, ese consentimiento que se da de una manera más seria. No es lo mismo. Pónganse ustedes por un segundo que no es lo mismo comprar de manera verbal en un kiosco un alfajor que firmar una escritura pública comprando un inmueble. Ciertos instrumentos, o mismo firmar un contrato de locación con una firma certificada, que es un instrumento privado. Cuando uno agrega formalidades al acto,
también en cierta medida el legislador se da cuenta que la gente que, digamos, forma parte de esos actos, en principio, en general, lógico, da su consentimiento, digamos, con mayor seriedad, o debería darlo con mayor seriedad, digamos, como teniendo más conocimiento del acto que está otorgando. Esa es otra, tal vez, de las ventajas que le podemos ver al aplicar una formalidad al acto. Otra muy importante tiene que ver con la publicidad respecto de terceros, ¿no? El acto que, digamos, se da a través de un instrumento es un acto que puede llegar a ser conocido por terceros de manera mucho más sencilla y fácil que un acto que termina de forma verbal inmediata entre las partes, especialmente aquellos actos que se dan por escritura pública, que muchas veces también tienen vinculada algún tipo de registración en algún registro u organismo público. Y también a veces la formalidad en los actos, ¿no? Tener actos que, digamos, se den a través de determinados instrumentos, también es una ventaja para el Estado a través de su sistema de recaudación o el fisco, porque de alguna manera las cosas que están registradas son cosas mucho más fáciles de ser auditadas, o de llevar un determinado control por parte del Estado. Ahora bien, estas son ventajas que puede tener y que en definitiva pensó el legislador al momento de aplicarle una forma específica o regular una forma específica para algunos contratos. No es que es caprichoso. No, hay un interés público vinculado con estas ventajas y vinculado, cuando uno ve cuáles contratos son formales, se da cuenta que son contratos que tienen una importancia jurídica, económica, en los individuos, en la sociedad, y que tienen, en definitiva, busca el legislador a través de aplicar determinada forma, como formalidad, en sentido concreto, estas ventajas que acabamos de dar recién, ¿no? Certidumbre, mayor conocimiento de las partes del acto, publicidad, control, ¿no? Facilidad probatoria, etc. Pero también la formalidad también trae desventajas, no es que es todo positivo. La desventaja más importante, porque si no uno diría, bueno, ¿por qué no todos los contratos son formales, no? Si tantas ventajas tiene, ¿por qué no va, digamos, todos los contratos que se instrumenten por escrito y con firma certificada o por escribano? Bueno. Las desventajas parecen tontas, pero muchas veces pueden resultar muy importantes. La primera, que es una cuestión de tiempo. A veces, imagínense que sí, cada simple transacción que nosotros hacemos debería ponerse por instrumento privado, no podríamos ni ir al kiosco ni ir al supermercado, ¿no? Estaríamos firmando todo el tiempo contratos. Hay una cuestión de agilidad comercial que muchas veces la formalidad, en cierta medida, como si fuese la burocracia, entorpece. Y la otra situación, sí, Carla, decime. Perdón, pero no, el ticket no viene a reemplazar, entre muchas comillas, el contrato. Yo te doy plata, vos me das el ticket en el kiosco, en una compraventa así simple. Sí. Y queda registrado que yo
ejercí un contrato con vos. Perfecto. Sí, lo que vos decís es correcto. Yo di el ejemplo del kiosco o del supermercado. Podría darte otro contrato. Te presto un libro, es un comodato y es verbal y no va a quedar registración de nada. Y si tendríamos que firmar un contrato por un instrumento por eso, sería un poco absurdo. Sí, los tickets, las facturas, no son el contrato propiamente dicho, porque en verdad son instrumentos más pensados desde el punto de vista fiscal, pero sí son, digamos, documentos, ¿no? Esto capaz lo van a ver más cuando vean lo que es la parte de prueba. Son documentos que obviamente me están refiriendo a una contratación y me van a dar, digamos, información muy importante que van a ser tomados probablemente como un principio de prueba por escrito de la existencia de esos contratos. Porque me van a, en el caso del ticket, en una compraventa, voy a tener el precio, voy a tener a una de las partes identificada y los bienes, etcétera. Podremos, si se quiere, en rigor, diferenciarlos de la compraventa en sí, porque como que sería más complejo el contrato de compraventa. A ver, no te quiero confundir, pero es como que cuando vos manifestás el contrato, y te pongo el ejemplo de la locación o de la compraventa más normales, vos tenés identificadas las dos partes dicen, ¿me entendés?, qué van a comprar, los montos y diversas cláusulas. El ticket te dice algo, o la factura te dice algo, pero, por ejemplo, no identifica una de las partes. Claro, ahora sí. Gracias. Pero, porque está pensado para términos fiscales, pero para muchas cosas de estas compras que uno hace verbales, sin perjuicio, o sea, la obligación fiscal existe y el contrato existe también, aunque la obligación fiscal no se cumpla. Aunque el ticket no se dé o se haga una compra que no fue facturada, etcétera, la compraventa existe igual. Eso te da las pautas que el ticket no es la compraventa. Pero es un documento, porque la compraventa está como contrato, tiene todos los elementos del contrato. El consentimiento, la entrega del objeto, etcétera. Pero ese tipo de documentos, como bien vos hablás, y está perfecto, son instrumentos, que ahora los vamos a ver dentro de qué categoría entran, de instrumentos, digamos, particulares, privados, digamos, por las partes. Como te digo, están pensados para el tema fiscal, pero que tranquilamente en un juicio o en alguna causa, vos lo podrías acompañar y serían principio de prueba por escrito de un contrato que te va a dar las pautas que ese contrato existió, que probablemente esa compra que vos alegás haya existido, que te identifica algunas partes de esa compra, que da la sensación de que de ese contrato de que vos hablás se ejecutó, se cumplieron alguna de las prestaciones o todas y demás. Así que en ese sentido, perfecto. Yo estaba hablando de las desventajas, vuelvo. Dije primero que una cuestión de tiempo, segundo, una cuestión de costos también importantes. Las cosas, los instrumentos privados, imaginen, la escritura pública es el ejemplo perfecto. Los costos económicos que tiene muchas veces cumplir con determinado requisito podría ser perjudicial para, ¿no?, determinado tipo de contratos. Volvemos a este ejemplo tonto que damos de comprar algún bien en algún lugar, un libro, una cosa. Imagínense hacer una escritura pública y pagar una firma certificada por determinados bienes. Sería absurdo.
por eso. La formalidad es muy útil en algunos casos, sirve en algunos casos, y en otros casos no. Como todo en la vida. A veces hay cosas que son buenas para una cosa, pero malas para otras. Entonces, un poquito acá tenemos los que son ventajas y desventajas. Otra desventaja es que cuando uno adopta una forma, muchas veces puede tener un vicio en esa forma. Uno adopta la forma escritura pública, o sea, y la escritura pública tiene sus requisitos, tiene su manera en cómo debe otorgarse, y uno puede llegar a tener un vicio en esa forma, puede otorgarse mal, ¿no? O estar mal otorgado el instrumento. Cuestión que no la tendríamos esa desventaja cuando estamos hablando de un contrato que es no formal. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Antes de entrar un poquito a repasar la clasificación que habíamos visto de contratos formales y no formales, vamos a hacer esta diferenciación que no es propiamente de los contratos, pero está buena respecto a la forma y está bueno repasarlo. Está en la parte de actos jurídicos que yo le digo del 284 al 288. Y un poco a colación de los que Carla nos comentaba respecto a el tema de algunos documentos o instrumentos. El código, la diferenciación que hace, una es instrumento público e instrumento privado. Esa es clara, ¿no? Dentro de los instrumentos públicos, a nosotros como civilistas, comercialistas, contratistas, si quieren llamarlo así, vamos a referenciar a la escritura pública únicamente. Pero los instrumentos privados, muchas veces en el comercio y en el ámbito civil, son los que más nos importan. El código habla que, o hace la definición que está bueno que lo tengamos presente. Cuando se refiere a instrumento privado, se está refiriendo a un instrumento particular que está firmado. Y ahora vamos a ver un poco el valor que tiene la firma para nuestro derecho. Porque de paso también aprovechamos para ver el tema de la firma digital que creo que estaba en el temario. El instrumento privado entonces es el instrumento particular firmado por las partes. Y cuando el instrumento no está firmado, se lo llama el código instrumento particular no firmado. Entonces, si uno nos dice en rigor, o hablando ya, digamos, con un léxico, si nosotros nos referimos a un instrumento privado, nos estamos refiriendo a un instrumento que está firmado. Y si nos referimos a otro tipo de instrumentos, como por ejemplo puede ser un ticket que no está firmado, entraría dentro de instrumento particular no firmado. Que un instrumento esté firmado, ¿qué es lo que significa, digamos, ¿no? La firma, para nuestro código, para nuestro derecho, la firma ustedes saben que es, digamos, un signo, no quiero decir la palabra garabato, pero, digamos, es un signo o la manera que tiene la parte, a veces mismo pueden ser sus iniciales, el apellido, o un signo que utiliza frecuentemente y de manera habitual para, digamos, obligarse y dar el consentimiento en ciertos actos. La firma, en definitiva, nos da la posibilidad de conocer el autor, nos da autoría. Cuando yo tengo un instrumento que está firmado, se lo puedo imputar a determinada persona.
Ahí Mauro nos comparte el 288 que estamos hablando. ¿Mm? La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad. ¿Mm? Como les digo, consiste en el nombre o en un signo. Esta firma, que está consignada en un documento, tiene que ser hológrafa. No puede ser fotocopiada. ¿Mm? No lo dice ahí el articulito, pero se lo digo yo. ¿No? Una firma fotocopiada no es la firma que se está refiriendo el 288. Tiene que ser una firma hológrafa, ¿no? Que provenga del trazo humano de la persona. Una firma fotocopiada, por más que provenga de un original, no es firma. ¿Mm? Y esto por varias razones. Una de las razones es, por eso acá les digo siempre esta vinculación entre forma y prueba, el tema probatorio. Claro, no se puede periciar. ¿Mm? Cuando uno acompaña un documento firmado, que no tiene la firma certificada, probablemente en la demanda también acompaña ante el desconocimiento la prueba pericial caligráfica. El perito calígrafo va a comparar esa prueba. Juan, decime. Te escucho, Juan. No, sí, perdón, tardé en desmutear. Respecto al tema este de la firma y la prueba pericial, yo tengo una duda. Sí. Yo tengo un problema de motricidad, motivo por el cual no puedo escribir. Entonces me han dicho, bueno, firma con la huella digital. Bueno, macanudo. La huella digital serviría de prueba legal. Pero con una lapicera adaptada, y paciencia y tiempo, puedo hacer un garabato parecido a una firma. Pero esta misma no sale siempre igual. Y la prueba caligráfica a lo que apunta es saber determinados trazos y formas de la persona de escribir. Entonces mi duda es, si uno firma con el garabato con una adaptación y un garabato que no va a salir en dos firmas iguales, ¿vale como firma? ¿O la prueba caligráfica puede llegar a tener algún efecto sobre esta firma? ¿O me conviene mandar huella y andar con una almohadilla y tinta por todos lados como he sabido hacer? O con la lapicera adaptada. Es una cosa que siempre tengo la duda. O sea, creo que está legislado que la huella sirve, Sí. pero de firmar con una lapicera adaptada, cuando a uno le sale siempre diferente, no dice nada. Entonces es medio, queda como en el aire. Bueno, el tema de la huella, fíjate que no está legislado acá. Yo desconozco si está legislado en alguna ley en particular. En Nación creo que no. Pero jurisprudencialmente se ha aceptado, más para los casos que vos me comentás que la gente a veces tiene ciertos inconvenientes en firmar. Porque la huella obviamente es única para todas las personas y es irrepetible. El tema que vos me decís, yo te voy a dar una respuesta parcial, porque la verdad que es una respuesta que se la deberíamos preguntar a un calígrafo. Todas las firmas, por más que uno las haga como vos, que capaz me decís, bueno, tengo un problema motriz y capaz me cuesta, todas las firmas la haga una persona que no tenga un problema motriz o lo tenga, van a salir diferentes. Nunca vas a hacer 100 firmas iguales. Así que por eso te digo que es una respuesta parcial. No sé si en tu caso particular las diferencias de trazo podrían hacerle a un perito calígrafo llegar a decir no son de la misma persona. No lo sé, porque habría que preguntárselo específicamente a ellos a ver qué tipo de trazos o qué tanta alteración podrían tener en los trazos como para que ellos consideren que no corresponde a la misma persona. ¿Se entiende lo que digo? Yo te puedo asegurar que todas las firmas son distintas. Mismo yo a veces firmo, te sale que viste que a veces vos decís, se me enganchó la lapicera, no me salió la tinta, hice un coso y salió, quedó feo, no tengo espacio, no apoyé bien el brazo.
Pero cuando el perito calígrafo le hace hacer el cuerpo de escritura a una persona, excepto que tenga otros documentos reconocidos, porque las firmas se pueden o cotejar con otros documentos reconocidos o se puede cotejar con el cuerpo de escritura hecho. El perito calígrafo te hace firmar 10, 15, 20, 30, una cantidad de veces, y de eso saca un patrón. Y con eso lo perita. No, yo no puedo decirte a ciencia cierta si en tu caso en particular ese patrón lo puede llegar a alterar. No lo sé. Eso habría que preguntárselo a un perito. O sea que ante la duda conviene clavar el huellazo y... Y si es algo muy importante, sí. Que también es Diría que polémico sí. lo del huellazo, porque me agarran dormido, me ponen la huella en un ojo en blanco Bueno, y estoy por en el eso la horno. huella no está legislada así. Claro, Porque la firma, si vos no la haces, no tiene tu trazo, no se puede. Y alguien, como bien vos decís, esa es una de las críticas que tiene la huella. Alguien te puede agarrar el dedo y te lo puede apoyar estando vos, no sé, dormido, por decirte algo. te agarran en terapia y sí, Sí, es verdad, es cierto. Por eso la huella digital no se acepta tanto. Capaz en otros derechos, esto yo no lo sé de derecho comparado, pero sé que en otros derechos puede que se acepte también de la misma manera. En el código no, por esta razón que vos decís. Nadie puede agarrar tu mano y hacerte la firma, porque ahí evidentemente el trazo va a fallar. Y cuando vos el día de mañana en una pericia firmes vos 100 veces, pero bueno, nada es infalible, digamos. También hay gente que falsifica muy bien las firmas y puede casi imitar los trazos de otra persona. O sea, nada es infalible. La huella tiene el problema que vos me contás. La firma, a lo que vos me decís, no te lo puedo decir con ciencia cierta, que el trazo si varía, cuánto varía, cómo, porque eso habría de preguntárselo a un perito que sepa qué mira de la firma. Yo no sé qué mira de la firma un perito. Sé cómo se hace desde el punto de vista jurídico, pero no sé específicamente qué mira. Yo cuando veo una pericia caligráfica en un juicio, veo que ellos amplían una parte y dicen, bueno, esta forma en la que la firma acá se da es distintiva de la persona, este trazo es muy particular, no sé, esta forma en que hizo la C, la R, no sé si en tu caso eso podría afectar. La otra opción es la firma a ruego, que firme otra persona por vos, pero sería el caso extremo, que capaz, pudiendo vos poner la huella digital, pero a veces también sucede eso. Hay gente que no puede firmar, eso sí está legislado, la firma a ruego. Otra persona firma por vos. ¿Mm? ok, ante la duda dejar un videíto de última, ya está. Sí, y bueno, toda prueba Es la que que va. vos agregues puede ser en un juicio tranquilamente la podés acompañar. Bueno, Bárbaro. Tenía la duda de la firma mal hecha, gracias. está bien. Lamentablemente no te la puedo contestar con 100% de certeza. Si yo firmo una hoja en blanco, escaneo la firma y le agrego algún documento en un archivo digital, ¿es válido como firma? No. Yo sí. Ya te dije, la firma escaneada no. Se está usando a veces eso. Lo que pasa, doctor, disculpe, es que hay que diferenciar lo que es la firma digital de la firma electrónica. Ese es Perfecto, el ahora tema. vamos. Ese ejemplo sería firma electrónica, si se quiere. ¿Mm? La firma digital, que es la que el código, fíjense el 288, si lo terminan de poner completo, la firma digital que nos dice bien nuestra compañera Alejandra, que es la que la asimila a la firma hológrafa, es la asimilable en términos jurídicos, está regulada en una ley que ya les digo el número, a ver si lo tengo anotado acá. 25506. Ahí está. Está regulada en una ley especial y tiene determinadas características. Primero, la firma digital van a tener ustedes una autoridad certificante y una autoridad de registro. Van a tener la modalidad que empleó Argentina para el tema de la firma digital, es una modalidad sincrónica. La persona tiene una clave privada con la cual firma el documento electrónicamente
y las personas que leen ese documento tienen una clave pública que les permite leer ese documento. Y cuando uno firma el documento con esa clave privada, que ahora vamos a dar el ejemplo que usamos los abogados, que no es el del PJN, sino que es el de la Suprema Corte de la provincia, esa clave tiene cierta seguridad, porque ese documento, cuando vos lo firmás, tiene cierta criptografía, o sea, está encriptado. Y solo se puede desbloquear con la clave pública para leerlo. La del token, claro. El token justamente es el aparatito, ¿no?, que tiene el certificado para firmar. Así que ustedes piensen que la firma digital tiene que tener estos condimentos, tiene que tener una autoridad certificante. ¿Hay firmas privadas? Sí, creo que, si mal no recuerdo, hay autoridades de registro y de certificación privadas que están aprobadas. Hay un trámite especial, eso no nos vamos a meter en eso porque no tiene sentido para nosotros ponernos a mirar esas cosas, pero para que ustedes más o menos entiendan de cómo viene la cosa, quien quiera ser autoridad certificante tiene que cumplir algún trámite estatal, digamos, de registrarse, tiene que cumplir con determinadas condiciones informáticas, ¿no?, de seguridad y demás, y después puede emitir estas claves privadas, en el caso, el token para cada abogado en la provincia de Buenos Aires. Y con eso firman documentos que se encriptan. Esos documentos son inmodificables. O sea, acá vuelvo a lo que le decía a su compañero. Un documento de ese nivel es inhackeable. Debería no ser hackeable y no ser editable o modificable sin que un perito el día de mañana revise el archivo y diga se modificó o no se modificó de alguna manera. Debería tener la seguridad ese documento de que nadie pueda modificarlo y a uno darle la seguridad de que no se modificó si un informático lo analiza en última instancia en la vía judicial un perito informático. Y esa firma digital, que le vuelvo a decir, clave privada y clave pública, porque la Argentina adoptó esa cuestión asincrónica. Sé que hay otros países que tienen como ambas claves privadas, que le llaman, creo que, método sincrónico, pero Argentina adoptó este otro. Si ustedes se encuentran con algo de estas características, eso sí es firma digital y eso sí sería como ponerle al escrito la firma hológrafa y eso le da autenticidad al documento y autoría, ¿no? Que uno puede, digamos, decir, como lo dice la firma, esto lo firmó fulano con nombre y apellido. Sí, Oriana. ¿Me querías decir algo, Oriana, o no? Porque creo que se te abrió el audio. Bueno, el PJN, la firma no es digital en este sentido. Ahí hicieron como una manganeta. Yo me lo acuerdo patente cuando esto, y probablemente capaz algunos de ustedes si lo manejaban también. Cuando salió el tema de la firma electrónica, la voy a decir así porque es definitivamente electrónica, y ahora seguimos profundizando con esta diferenciación. Les pongo los casos de judiciales porque son capaz los que más cercanos lo tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué horario estamos? No, las 9, estoy bien, ¿no? Hasta 9:30, ¿no? ¿Tenemos? Sí, estamos tranquilos. La firma electrónica en el PJN, cuando salió, ¿se acuerdan que ustedes dejabas el escrito en papel en el juzgado firmado y subías la copia? Después, cuando estuvo el tema de la pandemia, que ya no se podía ir más al juzgado, ¿qué pasó? No hay ninguna autoridad certificante, absolutamente nada. Todo lo contrario a provincia, que quien maneje provincia del token tiene que instalar certificado de raíz en la máquina y demás, ¿no? Para poder leer, como les digo, esta clave privada y demás, y poder firmar.
En el PJN, después lo que pasó es que la Corte, cuando vos estabas por mandar un escrito electrónico, hizo una especie de declaración jurada, como bueno, lo que vos mandés por el sistema del PJN, que algo de seguridad tiene, porque vos tenés un usuario y una contraseña, y debería ser tuyo y nadie lo debería poder entrar, ¿no? A tu usuario y tu contraseña. Pero esa no es la seguridad informática que establece la firma digital con encriptamiento y todo, ¿no? Es un usuario y un password totalmente hackeable, como cualquier password y usuario en otros lados. Y cuando vos mandabas, hacías como una especie de declaración jurada, en su momento salió eso, que vos aceptabas que lo que mandabas era de tu autoría o tenía validez legal. Y bueno, el PJN se manejó con eso. Y hasta hoy es así. Y vos mandás los escritos por ahí, te los toman como si estuviesen firmados y ya no se deja más el papel, excepto en algunos casos en especial con alguna documentación original. Y caminó. Lo que hizo la provincia fue más serio. Tiene mayor nivel de seguridad. Obviamente la clave privada de la firma digital también, como puede pasar con un usuario y contraseña, no la deberías decir, debería ser de la persona, pero en lo que es después, una vez que se firma el documento, ahí la encriptación y la seguridad difiere muchísimo de lo que es en Capital. La firma electrónica también ustedes la ven cuando mandan un mail, que muchas veces abajo hay un garabato, como dice ahí su compañero, escaneado, o dice menganito, no necesita el garabato, puede decir el nombre de una persona, eso lo podríamos considerar como la firma también, una identificación. ¿Eso es firma electrónica? ¿Eso tiene validez? No. Los mails, ¿qué validez tienen los mails? Principio de prueba por escrito. Eso lo van a ver después más en cuestiones probatorias. Fíjense que los instrumentos particulares no firmados, como lo dice la categoría ID en código, incluye cualquier otro documento. Puede ser un mail, un audio, una grabación, un registro de conversación de WhatsApp. ¿Todo eso en un juicio se puede acompañar? Claro que sí. Es principio de prueba. Después va a haber que probarlo. Va a haber que probarlo con otras pruebas para darle validez a lo que está en esos documentos. Otras pruebas que pueden ser tal vez una pericia informática en una computadora, para que levante los registros de una computadora si es posible, que lo que se expresa en ese mail, por ejemplo, si es una compraventa o algo, vos después puedas tener alguna factura respecto de eso. Entonces, la factura no dice, no es lo mismo que el mail, pero si juntás las dos cosas, pueden tener coincidencia, tienen coherencia, testigos que hablen respecto a lo que se habla en un audio de WhatsApp, en una conversación, en un mail, ¿no? O sea, vos cuando armás un juicio vas aportando un montón de cosas, hay cosas que tienen mayor valor intrínseco que otras, y este tipo de documentos, que pueden ser con firma electrónica y demás, necesitarás otras pruebas, otros medios, ¿no? Para ir juntando. Cuando vos juntás 2, 3, 4, 5 cositas, todas apuntan a lo mismo, todas dicen lo que vos decís en una demanda. Bueno, ya ahí empezás a darle más seguridad, ¿no? a lo que estás mostrando, que no es falso y demás. Porque hoy todas esas cosas con la tecnología son muy falsificables. Un mail se puede photoshopear muy fácil. Cualquier papelito que vos presentes se puede, hasta una página web se puede clonar. Así que, pero bueno, necesitas más pruebas, más cosas que muestren que lo que vos aportaste como principio de prueba por escrito, después termine teniendo, digamos, validez, lo vas corroborando. Pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión probatoria, pero tienen esta vinculación. Bien, entonces,
Preguntas, entendimos lo que es instrumento privado e instrumento particular no firmado. Firma, un poco a qué se refiere la firma, qué es lo que, ¿no? La firma, digamos, tiene que ver con la autoría, con la, ¿no? con entender quién es el que está dando la declaración de voluntad. Firma digital, tiene estos requisitos, la firma digital, como les comenté, autoridad certificante, autoridad de registro de la firma, ¿no? Una clave pública, una clave privada. La persona tiene la clave privada para firmar los documentos. Estos documentos se encriptan al momento de la firma. No se pueden modificar después. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Y buenas noches, doctor. Me quedé con una duda, Digo. porque nosotros por intermedio de SADE tenemos digamos, tenemos la firma que sería como digital, ¿no? El SADE bueno, sí, es un sistema por Sí. donde se tramitan los expedientes en el gobierno. Sí, el Eh, gobierno de la ciudad. claro. Sí, Entonces, el por gobierno de la ejemplo, ciudad tiene firma digital. Sí, ya claro, entonces sería digital. Sí, Pero no tiene, no es que es la forma de la firma, sino que es simplemente el nombre del claro. funcionario. Eso ya, Sí, ojo, ok. la firma digital no van a ver Sí. ustedes el garabato. Muchas veces Ajá. hasta hay como un código de barras, una cosa media digital. No te digo un código QR porque no es lo mismo, pero puede estar la firma y una clave, un número, una numerología. No van a ver el garabato con la firma digital. Tranquilo. Está perfecto. En realidad, El gobierno de la ciudad, y creo en que el caso del gobierno no tiene nada, digo el nombre, y lo que pasa es que, bueno, está nada, avalado pero por debe el... tener, digitalmente debe tener algo. Ah, Digitalmente ok. debe tener, capaz vos no lo ves en el papel, pero capaz, en el papel capaz visto si lo imprimís, pero capaz si vos ves el PDF o el archivo que sea, capaz hay algún documento embebido o alguna clave embebida o algo, o Claro, algo ahí digital que está funcionando. sí. Sí, aparte El entramos gobierno al de la sistema ciudad sí, con una es eso, clave personal, claro. claro. Y Eh, el electrónico con token es lo que hace, en realidad lo hace el funcionario, tiene que ir a un lugar específico, tiene como un aparatito y es una clave numérica que va cambiando. Entonces sería el electrónico, ¿no? eso también me estás hablando de ciudad. Sí, ciudad. A ver cómo sería eso. No, desconozco todos los sistemas. Hay Ah, cosas no, que a veces se quedan en el medio, también, vamos a ser ah, sinceros. no, la firma digital sería esto que estamos diciendo, ¿no? El Sí, funcionario dicta un acto administrativo y va con la firma del funcionario bajo el acto administrativo. bien. Y el token es para funcionarios más de alto rango y es como una especie de aparatito que va a tener Claro. una clave especial que Ambas deben ser registra, digitales. registra su firma y después, Sí. claro, son digitales las dos. Ambas deben ser Entonces digitales. la Sí. electrónica no me termina de quedar, entonces, ¿cuál sería la La diferencia electrónica con es cuando vos tenés algo que te lo identifica a la persona. Por ejemplo, imagínate en el mail, como dice nuestro compañero. ¿Viste que vos mandás un mail y abajo, muchas veces, dice Gabriela Alejandra, no sé, X cosa, abogada. Perfecto. Me mandó el mail Gabriela Alejandra, pero yo si eso, imprimo tu mail y lo acompaño en un juicio, yo puedo decir efectivamente que con certeza, digamos, con el nivel jurídico que está hablando acá el 288 de firma, que eso es de autoría tuya. No, por más que diga Graciela, Alejandra, Lourdes, Potes, abogada. Puede hasta tener una firmita tuya escaneada, ahí, viste, metida, en el mail. Pero no tiene la validez que tiene la firma, ni la firma digital. Ahora, vos me mandás un contrato firmado, con token, con clave privada, con autoridad certificante reconocida por el Estado Nacional. ¿Me lo mandás? Eso es como si me lo hubieses firmado vos hológrafamente en papel. Y me lo hubieses dejado en el estudio. Te firmaste un acuerdo así, es eso. Ahora, si vos me mandás el acuerdo, como pasa, mirá, está pasando ahora, firmita escaneada,
legalmente no. Si hay un problema, tenemos que empezar a buscar otras cosas aparte de eso para o un juicio, en un juicio. ¿Se entiende? O sea, a veces vos tenés Sí. algo, un Igual documento, yo un algo presento que dice de a mi quién es. abogada, le mando por PDF la firma, pero bueno. Eh, en realidad yo pensé que la electrónica tenía como más requisitos, me mareé, ahí entendí. No, Entonces no La entendía cuál era la electrónica diferencia. sería, para ponértelo en todo lo que no es digital. Todo lo que no cumple específicamente con la firma digital es electrónico. Y que Genial, sea, muchas obviamente, que no sea papel, ¿no? Lo que es, lo que está en la web, digamos, en la computadora, ¿no? Todo lo que sea, justo, no quiero decir la misma palabra, electrónico, ¿no? Pero todo lo que no sea digital es electrónico. Si no cumple con los requisitos de la digital, va a entrar ahí. Va a entrar en ese segundo. Que no significa, no me sirve de nada. No, no es no me sirve de nada, no. Servirá como principio de prueba. ¿Se entendió? ¿Te resolví la duda o sigue quedando dudas? No, perfecto, perfecto. Yo me mareé porque pensé que la electrónica era Tenía más algo más. sofisticada. No, Entonces no. digo, ¿qué diferencia había entre con la digital, no? Porque en realidad yo me quedé Con la pensando en el ejemplo digital, que tengo bueno, en el es lo que laburo. estamos hablando. No tiene la Claro, seguridad informática de la digital, no tenés clave privada al momento de hacer el documento. El documento es completamente editable. El documento que vos firmás con firma digital no podría ser editable. ¿Me entendés? Por un tercero. No podría agarrarlo un tercero, te cambio lo que pusiste, te tacho una cosa, te pongo otra, lo guardo y ya está. ¿No? Eso no se podría hacer. Sería imposible porque debería tener una seguridad. Yo agarro un mail tuyo con una muchas gracias. firmita electrónica que vos me mandaste escaneada o un documento que me mandaste en Word escaneado, le pongo un Photoshop si soy un buen muchacho y sé un poquito de informática, de donde vos me pusiste A, yo te pongo que decías B. ¿Se entiende? Eso en un Sí, juicio no es perfecto. broma. Se han utilizado, se siguen sistemas de firmas digitales. Mira, yo en contratos lo he visto poco. Sí lo veo, como dice nuestra compañera. Se usa más en el Estado ahora con el tema de toda esta digitalización que un poco la pandemia forzó. Fíjate que el Poder Judicial de la Nación avanzó, no hace un sistema digital, pero bueno, se lo toma como igual tiene valor porque, bueno, está dentro del Estado, el Poder Judicial. El sistema de provincia sí es un sistema de firma digital. El Estado Nacional, a veces el gobierno de la ciudad y mismo el Estado Nacional, sí internamente para sus cuestiones administrativas tienen firmas digitales. Los registros, fíjense ahora los registros civiles, cuando ustedes piden partidas y demás, vienen con firmas digitales. Entre privados con contratos, yo lo he visto usar poquito. Te digo que cuando hay confianza entre privados se usa la firma electrónica, digamos. Mándame el acuerdo escaneado. Y si el caso es importante, bueno, mándamelo escaneado, pero después tráeme el papel firmado. Pero que podría existir, existe. Yo lo he visto poco. Bueno. Por ejemplo, en las mediaciones, tuve una mediación y lejos de firmar el acuerdo era presta consentimiento, ya está, ¿no? Como que quedó el acuerdo. Y ya, son cosas como Por medio de internet, la claro, pandemia, bueno, claro, esas son cosas que están en el medio, por mail. porque el consentimiento lo prestás te lo manda el acta por mail y vos le decís, estoy conformidad, está bien, pero bueno, ahí tenés algunas cosas diferentes, porque de última el mediador hace como un poquito de fe de esa mediación y debe haber alguna resolución ahí o alguna acordada que les esté permitiendo hacer eso. Entonces hay como un bagaje legal que se lo permite, pero no hay firma digital de ninguna manera. Como lo verás, no lo hay. No hay un documento que firmó el mediador con su firma digital, te lo mandó a vos firmaste con tu firma digital, se lo mandó el otro a vos y mandó con firma digital y salió un acta firmada digital por los tres, perfecto, no la hay. Pero bueno, están estas versiones intermedias que a veces funcionan.
Porque la firma digital tiene, como estamos hablando con el tema, a veces tiene muchos requisitos, ¿viste? Anotarse, generar todo un sistema, que la gente lo utilice, y a veces no es tan fácil. Bueno, se nos está haciendo tarde, así que voy a avanzar. Igual está muy bueno, me parece, esto que estábamos charlando. Vuelvo al tema forma. Así le vamos dando un cierre. Cuando vimos clasificación, ¿se acuerdan que vimos contratos formales? Solemnes, absolutos. Aquellos que si no se cumplen la forma son nulos. Como si no son inválidos. No hay manera de hacerlos valer. Ejemplo, y creo que no hay muchos más, la donación de inmuebles y algún otro tipo de donación, pero para no volverlos locos, la donación de inmuebles. No se hace por escritura pública. Es una formalidad solemne bajo sanción de nulidad. Bien, esa es la primera clasificación que habíamos visto y que la repasamos. Después tienen formales solemnes relativos y acá donde me vuelvo a detener. Contratos que piden una forma, compraventa de inmuebles, pide la escritura pública para la transmisión de los derechos. ¿Qué pasa si no se cumple? Boleto de compraventa, ejemplo. Ese contrato no produce los efectos propios de la transmisión del bien, no los produce, no produce los efectos de compraventa, esto se entiende, no los produce, pero es válido como un contrato que tiene una obligación de hacer. ¿Cuál es esa obligación de hacer del boleto de compraventa? Hacer la escritura, adoptar la forma que me exige el código. Tomen este contrato porque tampoco hay muchos más. Puede existir algún otro, por ejemplo, la cesión de derechos X que estén vinculados a inmuebles, que tal vez también se tengan que hacer por escritura pública y demás. Tampoco son muchos más, pero el ejemplo que ustedes tienen que saber, porque es el ejemplo más importante y el que podrían tener un caso legal que resolver. Ustedes, si le vienen con un boleto, ustedes saben que la gente no tiene hecha la transmisión del dominio y que ese boleto vale como una obligación de hacer, de otorgar la escritura. Entonces acá, algo que estaba en el programa, ¿qué pasa si eso no se cumple? ¿Qué pasa si las personas que firmaron el boleto Tienen después no nulidad otorgan la escritura? relativa, Porque ¿no? vos, una ¿Sería obligación de una hacer, nulidad? perdón, te dejo hablar, sí. Decime. No, pensé que estaba preguntando para qué respondamos. ¿Qué sería una nulidad relativa si no se cumple? No, nulidad no. Nulidad no. Yo ¿No? no lo pensaría como una nulidad. No. El contrato es válido, el boleto de compraventa. No es nulo, nada nulo. No digo, si no se realiza la escritura. Si no se realiza la ¿O escritura, no? acá vamos con esto. La obligación es de hacer. Ustedes se acuerdan, lo deberían haber visto en las obligaciones. ¿Cómo ejecutan una obligación de hacer? Es difícil, porque vos a la persona no la podés obligar, no la podés agarrar, poner un arma en la cabeza y decirle, firmá. Firmá porque te gatillo. No se puede. La obligación de hacer, cuando uno no hace, por ejemplo, yo me salgo del boleto. Yo me obligo a hacer un cuadro. ¿Qué pasa si no lo hago? Nadie me puede agarrar las manos y decir pintá. Entonces, cuando vos ejecutás una obligación de hacer y buscás que el cumplimiento forzoso no se puede, porque no se puede el cumplimiento forzoso, te vas a una alternativa. La alternativa muchas veces es una indemnización. ¿Captan? Si el tipo se comprometió a hacer una pintura y no la hace, yo no lo puedo obligar a que la haga. Porque no puedo violentar su integridad, su libertad, su integridad física. No puedo agarrar las manos y decirle pintá. Probablemente me fijen un quantum indemnizatorio que el juez lo ponderará de lo que vale esa pintura o de lo que debería, ¿no? Y
es lo que es una indemnización sustitutiva. Pero en este caso de la escritura, ¿qué va a pasar? Porque nosotros queremos escriturar. Entonces, la solución de, bueno, que me paguen una indemnización por daños y perjuicios, por no querer escriturar y demás, no es la que adopta el código. ¿Qué le da el código? La posibilidad al juez de otorgar la escritura por la persona renuente a hacerlo. ¿Se dan cuenta que la solución es distinta? Al tipo no lo podés llevar con la policía a la escribanía a firmar. Pero si no firma, se hace el juicio de escrituración, se prueba, haces la demanda, aportás la prueba. Habrá tal vez, el juez adoptará, a los jueces no les gusta otorgar escrituras por otras personas, no les gusta. Muchas veces imponen algunas sanciones antes, algunas astreintες, ¿no? Cuando sacan la sentencia, dan un plazo, ¿no? Toman algunas, pero si al final de todo eso nada ocurre, el juez va a sacar una sentencia y a firmar él por la otra parte. Que ese es el juicio de escrituración. Se soluciona así esta cuestión. ¿Está bien? ¿Se comprende? Porque es una obligación de hacer, tiene esa particularidad, ¿no? Eso es lo que es el juicio de escrituración. Fíjense que eso lo van a encontrar en el 1018. Otorgamiento pendiente de instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer. Si la parte es remisa a hacerlo, el juez en su representación lo va a hacer, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, ¿no? Lógico. Que la otra parte haya cumplido con su parte, por ejemplo, en el caso de una compra-venta, que haya pagado el valor del inmueble. ¿Es frecuente que ocurra eso? No es lo normal, pero que existe y hay varios casos, ¿sí? Pasa. Pasa. ¿Sí? No es que vos me decís, mirá, ¿en qué porcentaje? Es difícil decírtelo. No sé si yo tenés. Pero alguno puedes tener. Alguno puede pasar. He visto yo juicios de escrituración, ¿sí? Pueden pasar. No es que es algo que no pasa nunca. No. Puede pasar. No es lo normal y habitual. Lo normal y habitual es que la gente cumpla. Si hizo el boleto después, termine escriturando. Pero puede haber alguna situación en que por X razón, no sé, se me ocurre, o la misma persona, capaz la misma persona es raro, capaz uno firma un boleto. Pasa que el tema de las compraventas, ustedes piensen que a veces la gente firma boletos, por un tema económico nunca hace la escritura pública, y a veces después le vienen con un boleto que ya tiene mucho tiempo, y después capaz la otra parte que tiene que firmar la escritura falleció. Entonces tenés que buscar a los herederos, y capaz los herederos no les importa. Entonces capaz en un caso así puede darse, ¿no? Vos citás a los herederos, no se presenta, y vos necesitas perfeccionar tu título, ¿no? Terminar la transmisión, y capaz en un caso así puede darse, Mauro. Pero bueno, no es muy frecuente. Pero se da, que se da, se da. A ver qué más teníamos en el programa, si no me estoy olvidando de algo. A ver si lo tengo acá. Programa. La forma de los contratos, libertad de formas, la forma como solemnidad, lo que estamos hablando recién, solemnidad absoluta y relativa. La forma como prueba, bien.
Esto yo ya se los había comentado en clasificación. Fíjense que ustedes que el artículo 958 era el que tenía la clasificación de los contratos. Yo con los artículos hoy no tengo memoria. Perdón, no, 969. Fíjense que ahí habla formales solemnes, como le digo, donación de inmuebles. No se hace por escritura pública, nulidad. Se hizo por instrumento privado. No importa. No produce ningún efecto, nada. Ni obligación de hacer, nada. Ningún efecto. Nulidad. Perdón, doctor, lo interrumpo con el Sí. 969 porque ahí dice, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Ahí es donde yo le preguntaba con respecto a la nulidad. Sí. Porque la otra vez cuando hablamos de un poco de forma, Sí. y comentó un poquito el profesor en alguna clase, yo me quedé pensando en eso, en qué pasaba tanto en el caso de la donación como en el caso de la escritura. ¿Qué pasaba ahí con el acto, ¿no? Por eso, Con pará. el contrato. Por eso. Sí. Son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Ese es el caso de cuando la forma se pide bajo pena de nulidad. Y eso ocurre en la donación de inmuebles, no en la compraventa. En la compraventa de Perfecto. inmuebles va a pedir la forma escritura pública. ¿Por qué? Fíjense ustedes que el 1017 te dice, ¿qué actos deben ser otorgados por escritura pública? Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos sobre bienes inmuebles, los accesorios a esos contratos, porque si ese contrato principal se hace en escritura pública, cualquier cosa accesoria que también sea esencial, también, pues, es una cuestión, una derivación lógica. Los que tienen que ver con derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, siempre se refiere a los inmuebles, ¿por qué? Porque es lo que le digo yo, la ventaja de la formalidad o la cuestión del interés público que tiene el Estado con respecto a los inmuebles es trascendental porque es un bien que para la economía de la gente son importantes. Pero la nulidad solo se aplica cuando el código lo dispone. Entonces vos vas a ver cuando veas donación que vas a tener un artículo que dice la donación se tiene que hacer de inmuebles, ¿no? Porque puede haber donación de muchas cosas. La de inmuebles se tiene que hacer por escritura pública bajo sanción de nulidad. Si no tiene esa sanción de nulidad, no aplica la sanción de nulidad. Esos son solemnes absolutos. Los otros, como la compraventa de inmuebles, ¿son solemnes también porque requiere una formalidad de código? Sí. ¿Absolutos? No. Se les dice relativos. ¿Y qué pasa si no la cumplí? ¿Es nulo? No. Como te hablé con el boleto de compraventa, que es el caso donde yo estoy pactando una compraventa de un bien inmueble, pero no está hecha por escritura pública. Está hecha en un instrumento privado firmado, como un boleto. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Es nulo ese boleto? No. Eso te lo dice después. Dice, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos mientras no se haya otorgado el instrumento respectivo, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con esa formalidad. Ese boleto vale como una obligación de hacer para escriturar. Te obligaste a hacer esa escritura. ¿Se entiende esa diferencia? Esto es muy importante que se entienda, ¿eh? No me quiero ir sin que no se entienda esto. ¿Lo entendés, Graciela, o quedan dudas todavía? Más o menos. Me quedé pensando en la nulidad relativa en donde, digamos, a ausencia de escritura o ausencia de boleto. Sería la nulidad relativa hasta tanto en cuanto se escriture o ahí me quedé, perdón. Sacate el concepto de nulidad. Sacate el concepto de nulidad. Porque es un Sí. concepto de civil un poquito más amplio. La nulidad tiene que ver cuando un acto jurídico tiene algún, si se quiere, un vicio o tiene algún defecto. La nulidad relativa a ese defecto puede ser subsanado, puede ser consentido por la parte. Sacate el concepto de nulidad. No busques nulidad relativa. Vos acá tenés presente esto. Formar solemne absoluto
Si no se cumple la forma, es como si el contrato no se hubiese realizado. Te saco el tema de la nulidad. La nulidad priva a un acto de todos sus efectos. Por eso dice nulidad. Si no se cumple esa forma, si a la donación de inmuebles no la haces por escritura pública, no tiene efectos. No importa cómo la hagas. No tiene efectos. Punto. Listo. Se acabó. No tiene efectos jurídicos. O sea, la hice por un instrumento privado y el tipo dijo que me donaba el inmueble. No importa. No. Presentalo. No existe. Es como si no hubieses hecho nada. ¿Hasta ahí lo entendés? Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, el resto, porque te digo que la donación de inmuebles capaz y alguna otro tipo de donación son los únicos que tienen esa sanción así tan dura. Para los otros, como la compraventa. La compraventa de un inmueble se tiene que hacer por escritura pública. Es la forma, porque aparte la escritura pública, la transmisión del bien, la registración, por muchas cosas se tiene que hacer en escritura pública. No cumplí la escritura pública. Lo hice en un instrumento privado que le llamamos boleto, pero es un instrumento privado, firmado por la gente. Que lo podés hacer vos en tu casa mañana, lo escribís y se lo firman 2 personas. Es instrumento privado. ¿Es como si no hubiese existido? No, no es lo mismo. No, sí, ese instrumento sirve. ¿Es una compraventa? O sea, ¿me transmite el dominio? ¿Me transmite el bien? No. No cumple el efecto propio de la compraventa, que es transmitir un bien a otro por un precio. No. Ese efecto propio, por eso habla del efecto propio del contrato, no lo cumple ese boleto, porque no tiene la forma que requiere la ley. ¿Y para qué me sirve entonces el boleto de compraventa? Me sirve para exigir que esa forma se cumpla. ¿Se entiende? Yo con ese boleto Perfecto. demando al otro y le digo, vení a escriturar para terminar este negocio. Y puedo exigir eso. Y si él es remiso a todo eso, el juez va a firmar por él. ¿Está bien? Y en ese Muchas ejemplo, gracias. ponete a la compraventa de inmuebles. Pero sacate el tema de nulidad, porque la nulidad relativa es donde un contrato todavía tiene vicios, pero que vos, si no lo confirmás, lo podés anular. La nulidad relativa es una cosa. Yo dije solemne relativo, pero no dije nulidad relativa. No te vayas a esa terminación, no te enrosques con eso. Muchas gracias, Bueno, doctor. perfecto. Y después tenemos aquellos, la clasificación esta termina con, bueno, los que no tienen ninguna forma que exige la ley son contratos no formales. Pero ¿qué les hablé yo? Y perdón que ya estoy sobre la hora, pensé que se iba a dejar un ratito antes, pero van a encontrar ustedes muchos casos. Contratos bancarios, locación, fideicomiso, etcétera, que dicen la forma de este contrato debe darse por escrita. Esa formalidad por escrito se está refiriendo a una cuestión más probatoria. Fíjense ustedes, cuando vean prueba lo van a terminar de ver, que está en un articulito posterior, creo que el 1020, que habla los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios. El código no me dice esta formalidad es requerida a los fines probatorios. Pero se entiende, la doctrina ha entendido, que aquellos articulitos que ustedes lean que dicen este contrato debe celebrarse por escrito, y dice solo eso, los que dice escritura pública no, pero son pocos, digamos, pues se refieren a los inmuebles, lo que estamos viendo recién. Pero cuando ustedes se encuentren con estos artículos que, como se les estoy diciendo, la locación de inmuebles, debe celebrarse por escrito. Los contratos bancarios, van a encontrar un artículo que dice, los contratos bancarios, la forma debe ser escrita. Esa formalidad se la toma como una formalidad de los efectos probatorios, los que en su momento la clasificación llamaba ad probation, o los formales ad probation. ¿Qué pasa si esa formalidad no se cumple? ¿El contrato es o se tiene como obligación de cumplir esa formalidad? No. No estamos en lo anterior. ¿Es nulo? No, tampoco. Simplemente que ahí lo van a ver después en la parte de prueba, o sea, esa es la forma habitual en la que se prueba ese tipo de contratos. Que si no se cumple, bueno, lo van a tener que probar de otra manera, pero van a tener que traer más elementos.
requisitos, ¿no? Es como una cuestión de, bueno, este requisito es el que tenés que cumplir para aprobarlo. ¿No lo tenés? Bueno, estuviste mal, estuviste flojo. ¿Lo vas a poder probar con testigos? Sí, pero bueno, no te va a alcanzar solo testigos, vas a tener que tratar de traer más cosas. Es como una especie de requisito de fuerza que le pone a ciertos contratos la ley, el legislador, el código, como cuestión de probarlos. Como les dije, muchas veces algunos de esos contratos, como los bancarios, la idea de que sean por escritos tiene también cuestiones vinculadas al derecho a la información al consumidor y demás. Pero son a los efectos probatorios. Y los que no dicen nada son no formales, ¿no? Entran en el principio de libertad de forma. Bueno, ¿dudas? ¿Ha quedado algo en el tintero? Demanda por escrituración lo vimos, que es un poco esto que hablábamos. Exigencia de la forma escrita. Exigencia de escritura pública también lo hablamos. Efectos de su omisión, bueno, perfecto. La firma digital. El smart contract, dice acá. ¿Quieren tener un minuto para el smart contract o vuelan? No sé ni lo que es. El smart contract, los que se tienen que ir vayan, pues tampoco es un tema tremendo este. El smart contract son los contratos inteligentes. Se los voy a decir en 3 minutos o en 5 minutos. Este tipo de contratos tienen que ver con una cuestión programada. Digamos, las personas es como que se juntan, ponen, hay diferentes modos, digamos, esto no se utiliza mucho todavía en Argentina. Claro, está vinculado al blockchain, porque las personas, digamos, pactan algo, como que pactan algunas bases de algunas condiciones esenciales del contrato. Eso, después hay alguien que programa eso, y cuando esas condiciones se cumplen, el contrato hace efecto automáticamente, se desarrolla solo. Digamos, es como que tiene cierta inteligencia artificial, y eso a su vez está respaldado con lo que es el blockchain, que bueno, es lo que ustedes ya más o menos ven vinculados al tema de las criptomonedas, que es como una especie, yo no soy informático, pero como una especie de, ¿no? de cierta cuestión descentralizada, como un gran libro contable descentralizado donde se validan las cosas de maneras descentralizadas y tiene cierto sistema de seguridad, etc. Así que sería algo de ese estilo. Serían contratos inteligentes que se ejecutan solos, pero a veces tienen que tomar datos externos y están como programados. Es como decir, no sé, yo programo, no sé, una cuenta bancaria que tengo un dinero y la otra persona programa otra cosa y alguien programa eso en un lenguaje de programación y cuando ocurre cierta cuestión, ese contrato hace la transferencia automáticamente, entrega una cosa al otro o se van cumpliendo determinadas prestaciones sin que haya intermediarios, sin que haya personas que tengan que estar detrás de eso. Lo hace todo el contrato como si fuese, a través de la programación, como si fuese una inteligencia artificial, ¿no? No es lo mismo, pero pónganlo de ese modo. Esos serían los smart contracts. Nunca me crucé con un smart contract en la vida real. Sería algo más del futuro. Bueno. Quiero que quede claro entonces, contrato formal solemne, absoluto y relativo, que es lo que hablamos acá con su compañera Graciela. Los no formales, la formalidad como prueba, ad probationem, y que se lleven un poco esto de la firma hológrafa, digamos el valor jurídico de la firma digital, instrumento privado, instrumento particular no firmado, etc. Esos serían, para mí, los conceptos más importantes. ¿Qué cosas se hacen por escritura pública? Como dice el código ahí, que cuando se requiere esa formalidad, está muy vinculado al tema de inmuebles. Luego acá hablamos del boleto, del juicio de escrituración. Bueno, esos serían los conceptos.
Me pasé 5 minutos, perdón, y bueno, espero que les haya ido muy bien en el parcial y ojalá tengan las notas rápido. Que tengan una buena semana. Gracias, Gracias, profe. Gracias. profe. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta la suerte. próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.